Fracasa el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, un ministro que estuvo en boca de todos los últimos días en nuestro país, ya que pretendían frenar la reforma al Poder Judicial. Junto con su presidenta ministra Norma Piña, pues déjenme decirles que la reforma al Poder Judicial es una realidad y el pueblo elegirá ministros, jueces y magistrados. En otras palabras, se la persinaron toda. Norma Piña se va a quedar con las ganas junto con estos 8 ministros. A pesar de que pusieron en duda a la ministra del pueblo, pues esto es una realidad. El pueblo mexicano gana y tenemos que disfrutar lo votado. Esto es una exclusiva y es un bombazo a nivel nacional. Por eso yo lo invito para que me regale su like, me levante su dedito. Claro, y por supuesto, me deje saber su sentir, me regale su comentario, qué opina de todo esto y lo más importante, me regale la suscripción en esta su familia. Sigamos con la 4T. Amigo y servidor Oscar Cremas González, como siempre, agradeciendo el apoyo a las voces independientes. El presidente del Senado, Fernández Noroña, les mandó un mensajito a Norma Piña y su pandilla. ¿Cómo querían ahora cambiar la Constitución? Con 6 votos querían frenar la reforma al Poder Judicial. El pueblo mexicano el día de hoy tiene que celebrar, es un día para festejar, es un día de alegría. Y nos arrancamos con toda la información. Vea este post, que le quede muy claro y que le quede grabado. Lo publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De última hora, desestima la Corte las acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial. Con este mensaje que manda la Suprema Corte, no hay nada que puedan hacer. Se acabó la telenovela. Los derechangos y la oposición estarán muy tristes, sin duda alguna, y por eso yo lo invito para que comparta este video. Esto es un golpazo a las cochinadas y a estos cochinotes que están dentro de la Suprema Corte de Justicia. Querían hacer Norma Piña y su pandilla que con 6 votos a favor se suspendiera la reforma al Poder Judicial. Pero ni con los 6 votos, mis amigos, lograron. Es que es algo impensable. Ellos querían frenar la reforma con 6 votos, siempre y cuando se aceptara la reforma al Poder Judicial que cambiara de 11 a 9 ministros. Como en la actualidad tenemos 8 ministros, tendrían que tener 8 votos a favor, algo que no sucedió. Y mis amigos no lo podrán creer, pero esto acaba de suceder en la Suprema Corte de Justicia y ponga mucha atención. Norma Piña se va a quedar llorando y se va a quedar con las ganas. El pueblo mexicano gana. Vamos a continuar con la sesión. Entonces, para ver la votación en acciones, tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Como me he pronunciado en anteriores ocasiones, la votación es de 6. Señor ministro González Alcántara Carranca. Yo me expresé como mencioné, que eran 6 votos los necesarios para invalidar según la literalidad del artículo 105 constitucional. Sin embargo, en estas condiciones, en medio del asunto mismo que estamos por votar, no creo que sea correcto entrar al fondo del asunto. Las reglas del juego no se establecen en plena jugada. Con la misma autocontención que guió la elaboración del proyecto, creo que hoy nos corresponde autocontenernos y parar. Es decir, es estéril el estudio de fondo si ya se pronunciaron las señoras ministras Yasmín Esquivel, Ortiz, Batres y el ministro Pérez Dayán por la improcedencia de este medio de control. Y se manifestaron también los 4 por la voluntad de no obligarse en la mayoría de la precedencia y por lo tanto de no pronunciarse respecto del fondo. Recuerdo en este punto que el proyecto contiene únicamente declaraciones de invalidez y que, sin ellos 4, ninguna invalidez es posible bajo el parámetro de 8 votos que previamente regían nuestra mayoría calificada. ¿Es cuánto? Gracias, ministro. 8 votos. No. 6. 6. Señor ministro Esquivel Mozo. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministras y ministros. Señor ministro Ortiz Alba. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministros.
Señor ministro Aguilar Morales. 8. Señor ministro Carlos Rebolledo. 8 votos. ¿Vieron la cara de Pérez Dayán? Como lo anunciaba Alito Moreno. Iba a haber un Judas dentro de la Suprema Corte y fue el ministro Pérez Dayán. No sé si llamarlo héroe, no sé si aplaudirle, pero bueno, con esa seriedad nada más dijo 8, porque con 11 ministros se ocupaban 8 votos a favor para poder frenar este plan del ministro Alcántara Carranca. Norma Piña se va a quedar con las ganas y el día de hoy el pueblo de México puede estar tranquilo. Mire, lo que es muy gracioso o de notar es que la ministra del Pueblo, Lenia Batres, ya sospechaba que Norma Piña le podría tender una trampa en cuanto a esta acción de reforma anticonstitucional, que es lo que pretendían hacer. Lo que se me hace increíble es que estos ministros siguen con la cantaleta, mis amigos. Querían ir a la Corte Interamericana. Querían sobrepasar la voluntad del pueblo mexicano. Sin duda alguna, esto pone a Norma Piña como una traidora a la patria. Y mire, aquí le tengo la notita. Vea la cara de estos ministros. Lenia Batres se encontraba sorprendida, y es que al comienzo de la sesión de la Suprema Corte que acabamos de ver, en el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca comenzó con una buena noticia y un fuerte dilema para Morena. La novedad positiva es el salto de Alberto Pérez Dayán, que se mencionaba y que decía que ocupábamos los 8 votos a favor para poder frenar la reforma al Poder Judicial. Esto desconcertó a la ministra Lenia Batres y al oficialismo, donde la querían pues prácticamente confundir. Esa era la idea de lo que trataba Norma Piña, que al final del día no lo logró. Finalmente, por mayoría, hemos determinado que se requieren los 8 votos. Eran las palabras de Lenia Batres, las consecuencias que establece la Constitución, que nadie puede ir en contra de la Constitución, que nadie puede violarla, y es precisamente la desestimación de la acción, agregó Jorge Mario Pardo. Y escuche las palabras de la ministra Lenia Batres. Pero sé que aquí se opina. En este caso se trata de una reforma constitucional, lo cual lo haría más grave. Simplemente lo dejo anotado. En otros momentos se asume que también se vota la validez. En este caso, no solo el proyecto, sino la misma discusión no tendría por qué llevar a calificar la propia validez cuando simplemente no se ha alcanzado la invalidez. Dejo el tema. Gracias. En este caso. Yo sé que tratándose de una reforma constitucional, lo que pasa es que estamos votando este tipo de cosas, debería ser obvio, pero como lo están poniendo a consideración, incluso si se requieren los 8 votos para declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional, bueno, pues parece que aquí no hay nada obvio. Simplemente lo anoto, que me parece que simplemente no fue declarada la invalidez aún y cuando no fue declarada la invalidez, y Lenia Batres se lo recalcaba. Norma Piña quería frenarla, y es que pues sabíamos que esto no iba a proceder. El pueblo mexicano estaba tranquilo, la presidenta Claudia Sheinbaum se mantuvo firme, y el día de hoy el pueblo mexicano, mis amigos, debe celebrar un triunfo, debe celebrar una victoria que estaba cantada desde las pasadas elecciones del 2 de julio. El ministro Alcántara, pues, se va a quedar con las ganas. No pudieron lograr hacer esta jugada que ahora querían reducir de los 8 votos que fueran 6. ¿Escucharon al ministro Alcántara en el video que les presenté? Hablaba del artículo 105, y es que aquí se lo explico. La redacción del artículo 105 constitucional de Piña quiere usar para declarar inconstitucional la reforma judicial solo con 6 votos, proveniente de la misma reforma que buscan invalidar. Ellos querían invalidar esta reforma con los 6 votos, pero ni siquiera la habían aceptado. Si la reforma fuera aceptada, si ellos lo hubieran declarado desde un principio constitucional, pues con 6 votos hubieran podido hacer algo. Pero es algo que no se podía hacer porque en la actualidad contamos con 11 ministros. Cuando ya entre la reforma, ahora se reducirá de 11 a 9 ministros, y en dado caso que quieran echar para atrás alguna ley constitucional, pues podrían hacerlo mediante los 6 votos. Ahorita no se puede, no lo van a lograr.
Se acabó el cuento. El pueblo mexicano debe de compartir este video porque se acabó la historia de la derecha. Ahora sí tendrán que estar muy pendientes todos los derechangos que pretendían defender los privilegios y por supuesto defender a Norma Piña y la reforma al Poder Judicial. Fernández Noroña arremetió contra los ministros de la Suprema Corte por querer hacer esta cochinada, esta marrullería, como decíamos en el tema, porque es una provocación para el pueblo mexicano, para la presidenta, para los diputados, para los senadores que están a favor de que la reforma se lleve a cabo. Esto es una sinvergüenzada, sin duda alguna, bien planeada por Norma Piña. Y mire, aquí le tengo toda la notita. Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado, se lanzó contra los ministros de la Suprema Corte por la disminución de votos que se necesitaban para invalidar la reforma constitucional. En conferencia de prensa los acusó de ser el colmo de la desvergüenza por pretender echar abajo la reforma al Poder Judicial con 6 votos, ya no con 8. Es lo que le digo, mis amigos, esto prácticamente termina y sepulta las aspiraciones de la derecha, termina con Norma Piña y con estos ministros que sin duda alguna pasarán a la historia, pero como una vergüenza nacional. Es muy importante que me haga saber su sentir, que me regale su opinión en la cajita de comentarios, por supuesto, me levante su dedito. Lo más importante, active la campanita de notificaciones y se suscriba en esta su familia. Amigo y servidor Oscar Cremas González le da las gracias. No olvide compartir y recuerde que usted y yo nos vemos la próxima.